la bienvenida a esta primera presencia literaria que inaugura el curso 2011 y 2012 y que tenemos la suerte de contar con Rafael Argulló, y estará presentada y entrevistada por Guillermo Montescala, profesor y catedrático compañero de la Universidad de Cádiz. Darles de nuevo la bienvenida, agradecerles su presencia y animarles a que sigan viniendo y asistiendo a estas presencias literarias. Cuando quieran. Yo también quiero dar la bienvenida a todos los presentes y también a todos los telespectadores que nos están viendo en directo a través de Internet. En el perfil de Rafael Argulló, que pueden leer en la página web oficial del escritor, ya he expuesto cuál es, a mi parecer, el logro mayor y más personal de su escritura. El deseo de unir y no separar, de difuminar los límites entre literatura y pensamiento, entre sensaciones e ideas. Dos realidades que tradicionalmente en el pensamiento occidental, al menos esto es así desde los tiempos de Platón, han tendido a mantener unas relaciones especialmente tormentosas, cuando no un divorcio abierto. Una propuesta experimental. Debemos de tener en cuenta que para Rafael literatura es experiencia más experimento, que él mismo ha denominado en repetidas ocasiones con el término sugerente de escritura transversal. Si seguimos consultando la página web de Rafael, podremos ver allí, clasificado en 4 grandes apartados, toda su producción literaria hasta el momento, que es, pues debe ser como una treintena de libros aproximadamente. Y además lo vemos en 4 apartados: poesía, ensayo, narrativa y escritura transversal. En escritura transversal han introducido en la página oficial 5 obras que van desde mitad de los años 90 hasta la actualidad. 5 obras muy importantes. 2 cuadernos de travesía, como él mismo los ha denominado: El cazador de instantes y El puente de fuego. Una enciclopedia del crepúsculo, que creo que es del año 2005. Y un breviario de la aurora, que es un conjunto de 360 definiciones, que además, como también en El cazador de instantes, la vuelta, el círculo, los 360 grados, tiene una simbología interesante e importante en la obra de Rafael Argulló. Pero si nos quedamos solamente ahí pensando que esas son las 5 obras de escritura transversal, yo creo que estaríamos cometiendo un gran error, porque la transversalidad literaria en Rafael ha estado siempre presente desde el primer momento, es decir, desde que comenzó a escribir allá por los años 80. Si hojeamos sus libros de poesía, en el sentido de poesía verso, podremos allí ver las continuas relaciones entre la literatura, por una parte, y el pensamiento, por otra, entre el arte y la literatura. Si pasamos al terreno del ensayo, desde su primer ensayo, para mí, maravilloso, El héroe y el único, de principios de los años 80, hasta terminar en obras como puedan ser, a mí me parece que hoy por hoy, también de mucho interés, porque ilumina muy bien cuál es la cosmovisión de Rafael en este momento, como es, por ejemplo, el ensayo del Ganges al Mediterráneo, y que, bueno, leyendo su última obra, Visión desde el fondo del mar, hay unos momentos de evocación del año 2000 aproximadamente, de su estancia en Benarés y de su relación entrañable con el profesor Mishra, ya fallecido, ¿no? Yo creo que ahí, y aconsejo, porque realmente es una obra que puede pasar desapercibida, está ahí también en el stand, es una obra de muchísimo interés, es un diálogo intercultural, en colaboración con el profesor Mishra, donde Rafael pasa
revista una serie de temas que luego van aflorando de otra manera, ya lo iremos comentando, en Visión desde el fondo del mar. Comunicación entre ensayo, transversalidad y, por supuesto, narrativa. Todos sabemos, o prácticamente es conocido, que Rafael es un excelente narrador. Y no ya porque en el año 93 ganara el premio Nadal, que es un premio literario de gran prestigio, por una obra como La razón del mal, de la que también hablaremos algo en esta tarde, sino porque su narrativa igualmente está imbuida de todos estos rasgos que podemos ir encontrando en el ensayo, de que podemos ir encontrando también en la poesía. Yo siempre digo que no se podría leer una obra narrativa como El asalto del cielo, o la primera a la que llega creo que azarosamente, él nos lo podrá decir, que es Lampedusa, sin tener en cuenta todos los estudios realizados y ensayos realizados en los años 80, por ejemplo, sobre la mentalidad romántica, sobre la espiritualidad romántica, sobre la idea del titanismo, que es, por ejemplo, fundamental en el asalto del cielo. Por tanto, como digo, es importante el tener esto en cuenta, que no se trata solamente de una pata de la mesa, esto de la escritura transversal, en la literatura y en la escritura de Rafael Argullol, sino que son vasos comunicantes que van apareciendo y desapareciendo en una parte o en otra. Dos ejemplos más de introducción a lo que vengo diciendo y que para mí son señeros, es su ensayo del año 90, El fin del mundo como obra de arte, que a mí me parece un prodigio de plasmación escénica de una idea, la idea del fin del mundo, y también del año 2002, que fue premio de ensayo del Fondo de Cultura Económica Casa de América, Una educación sensorial, donde se nos comunica de una manera entusiasta ese mundo intelectual, ese mundo, diríamos, de acercamiento al arte y a la crítica del arte, desde la mirada del niño que fue con 13 años y que hojeaba en su casa los volúmenes de la historia del arte de Pijuan. Ese diálogo entre el pasado, el presente, es decir, cómo él, que es catedrático de Estética y Teoría de la Literatura en la Universidad Pompeu Fabra, cómo él se desprende de toda esa vana erudición, de todo ese caudal de ir contándonos o hablándonos, haciendo hermenéutica del arte desde la, digamos, pose profesoral, y sin embargo recupera, precisamente por el flash de ver el fresco pompeyano de la bailarina en la Casa de los Misterios en Pompeya, precisamente la evocación de aquella adolescencia. Creo que, por tanto, son otros dos casos que demuestran de manera palpable lo que vengo diciendo. Considero por ello un gran placer reencontrarme aquí con Rafael Argullol en el marco de este ciclo ya consolidado de presencias literarias de la Universidad de Cádiz y poder conversar con él, sobre todo, después de haber transcurrido ya casi, poquito más de un año, creo que salió el 15 de septiembre del año pasado, su última obra, Visión desde el fondo del mar, que es una obra voluminosa, son 19 libros, 94 capítulos, 1212 páginas y de muy amplias miras. Para mí, es una renovación profunda del registro sapiencial en la literatura española. Y cuando digo registro sapiencial no es por decirlo, es diciéndolo de la manera que lo diría, creo, Rafael, es decir, sabiduría, que es ese punto medio, ese equilibrio entre razón y enigma. De eso hay mucho y a raudales en Visión desde el fondo del mar. La crítica lo ha saludado. Sí. No se puede decir, póngase. Perdón. ¿Quieren ver algo? Es una manera de tapar. Era fácil. La crítica ha aclamado esta obra, ha tenido mucha repercusión. Creo que es una obra muy, muy importante en el panorama actual editorial en España.
ha recibido ya en este corto espacio de tiempo 2 premios también importantes, el premio Ciutat de Barcelona y el premio Cálabo en el 2010. Y precisamente porque se trata, a mi modo de ver, de una especie de suma que atesora todo lo mejor que hay en la escritura de Rafael Argullol, creo que sería interesante el que Visión desde el fondo del mar se convirtiera en el eje vertebrador de la charla, del coloquio que podemos tener a partir de ahora. Yo doy, evidentemente, en nombre de la Universidad de Cádiz, la bienvenida calurosa a Rafael y podemos empezar el diálogo. Rafael, tú siempre te has definido pues como un escritor a secas, un pensador al aire libre, porque para ti los pensamientos son de mar, de montaña, de selva, de desierto, y desde luego no de salón profesoral, ni entre estanterías, ni anaqueles. No obstante esto, ¿cómo percibes tú de cara al mundillo literario, por una parte, y de cara al mundillo intelectual, cuando digo mundillo intelectual en su peor versión, que el universitario, ¿cómo pulsas tú la reacción en estos dos mundos, en el literario y en el intelectual, en el universitario, de una propuesta como la tuya? De unir lo académico y lo literario, de no poner notas a pie de página. ¿No? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Cádiz por su invitación, por permitirme estar de nuevo aquí. Quiero pedir disculpas porque estoy resfriado y tengo la voz así un poco gruesa, más gruesa de lo normal. Y muchas gracias también a Guillermo por acompañarme. A tu pregunta, yo diría que ahora ya me da lo mismo, no me da lo mismo lo que pueda opinar un colega u otro colega. Al principio me hacía sufrir un poco. Me hacía sufrir porque yo siempre he tenido esa doble faceta de gusto por la contemplación y gusto por la acción. De hecho, cuando la vicerrectora me decía que era química, yo estudié medicina. Antes de estudiar cosas, pues no sabía muy bien a qué dedicarme, pero lo primero que quise era estudiar medicina. Y aunque luego lo dejé, la verdad es que la metáfora, no, la metáfora médica o la metáfora del cirujano o la metáfora del que entra en la carne, el que tiene que ver con lo que está en la llamada presencias reales, a mí me parece muy importante. Yo durante unos años, cuando acabé estos estudios un poco caóticos, porque pasaba de una facultad a otra, estuve viajando mucho tiempo y si hubiera podido, hubiera continuado viajando. Ahora no explicaré la historia, llegué a ser profesor casi por casualidad, pero mi ideal de universidad o mi ideal de enseñanza era viajar y conocer viajando. Supongo que esto recogía en gran parte mi talante, en que por un lado tengo, es verdad, una mentalidad reflexiva y contemplativa y disfruto mucho de la contemplación, pero en mi caso nunca ha sido la contemplación en estado puro, ni hombre de biblioteca, ni hombre de archivos, sino más bien, como se ve en el último libro, Hasta la saciedad, hombre de viaje. Supongo que también es este talante y ese intento de realizar una ósmosis entre acción y contemplación la que va marcando mi idea de lo que es la literatura. Cuando yo, y hace muchos años, empecé a hablar de escritura transversal y empecé a hablar de una literatura en la cual se produjera continuamente una convergencia entre el mundo de las ideas, el mundo de las sensaciones, entre imágenes y conceptos, supongo que reflejaba una manera que para mí es consubstancial, es decir, soy así. Yo necesito vivir en un mundo de imágenes que no sea un mundo o de sensaciones que se agote en sí mismo,
sino que sea capaz de llegar a un plano ideal, pero no me gusta permanecer en ese plano ideal de manera completamente conceptual, abstracta, sino que de nuevo necesito el anclaje de las sensaciones. Entonces, estos vasos comunicantes para mí han sido fundamentales para entender el hecho de la propia literatura. Por eso yo hice en el breviario de la Aurora hice esa definición de escritura, es experiencia más experimento, porque realmente veo la escritura así. Es la propia experiencia, pero sometida al experimento de las múltiples vidas que puede haber en una. Múltiples vidas que se extienden a lo que puede ser, a lo que podría ser, a lo que me hubiera gustado ser. Yo no creo en el monólogo. Yo ahora no estoy monologando, estoy haciendo unas pausas, les estoy mirando a ustedes, estoy dialogando, estoy realizando un acto más de polifonía. Pero si estoy pensando en la intimidad, tampoco es un monólogo. El pensamiento no es un monólogo, el pensamiento es también un juego de planos en los cuales se enfrenta pues lo que es, lo que yo creía que podía ser, lo que podría ser. De ahí que yo, en tantos libros, pero también en el último de una manera muy evidente, dé mucha importancia al mundo desbocado de la memoria y de los recuerdos y al mundo de los sueños, porque son mundos que quizá no podemos domesticar completamente, pero que nos informan mucho más de lo que es la vida que la mera conciencia de vigilia en la cual nosotros pretendemos tener el rompecabezas perfectamente ordenado. Si es así, pues claro, en el momento en que yo dejé de viajar continuamente, pero continué viajando mucho, y empecé a dar clases y empecé a dedicarme también a aspectos, digamos, más profesionales de la cultura, a mí siempre me ha importado muy poco cómo me llamaran. De hecho, he ido con el San Benito de escritor y filósofo. Filósofo siempre me ha parecido demasiado solemne, poeta demasiado cursi, y escritor es lo que parece más laico. Pero las etiquetas no. Lo importante es el tipo de acercamiento. Con eso acabo. Por eso yo no me he sentido ni me siento nada cómodo con lo que se ha llamado literatura posmoderna o posición posmoderna en literatura, porque para mí la escritura no es un artilugio, no es un constructo de simulacros, no es algo que, como el cirujano, hurga directamente en la carne. Y por eso siempre utilizo una doble metáfora que no procede de la teoría literaria. El escritor como cirujano, que es el que busca en el subsuelo de las palabras, y luego el escritor como topógrafo, como astrónomo, que busca en los amplios espacios. Pienso que el último libro es un continuo ejercicio de telescopio y de microscopio. Cuando estoy, me gusta ahondar en lo microscópico, pero cuando estoy rozando lo que ya me parece imposible, entonces quiero escapar hacia los vastos espacios y viceversa. Y en mi aproximación al conocimiento o a la existencia es igual. Yo creo que solo podemos conocer a través de los otros y a través de lo otro, no a través de uno. El conócete a ti mismo es siempre un conocimiento a través de los otros. Entonces, para mí el método es macro-microscópico. Y otra cosa que te quería también apuntar. ¿Tú eres consciente de que ese intento, a mí me dejó, por ejemplo, impactado haber leído una obra tan exquisita como El cazador de instantes, lo que tú allí dices sobre la igual naturaleza de pensamiento y sensaciones, ¿no? Cuando decías allí que las ideas no son sino sensaciones destiladas y enfriadas en el alambique de la razón, y las sensaciones no son sino ideas que arden antes de poder ser atrapadas por el pensamiento. ¿Tú eres consciente que esa unión de lo sensible por una parte y de lo intelectual por otro, digamos, del alma y del cuerpo, es una lucha titánica contra los dos grandes
dioses de nuestro pensamiento occidental, que es el dualismo antropológico, cuerpo y alma de una parte, y el dualismo ontológico que separa a la manera platónica el mundo de las sensaciones, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Y por otra parte también te quería decir, se me ocurre preguntarte, Rafael, el hecho de que tú hayas escrito una obra como Visión desde el fondo del mar a mano, en un acto de quirografía impresionante, si tiene, tú dices, hay una página importante en el libro en el que dices que te tienes que conciliar o reconciliar con los sentidos, que tienes que sentir el lápiz, la pluma, en el roce con el papel, como el pincel, el pintor, o como el cincel, el escultor. ¿Podría, en cierta manera, ir en el camino de esa unión o de esa visión que tú tienes de la espiritualidad como tensión máxima de la sensualidad, del arco de la sensualidad, el hecho de escribir a mano? Yo en general, vamos a ver, yo escribo a mano fundamentalmente, primero porque me gusta, y en segundo lugar también por razones de salud. O sea, hace ya años, de una manera muy sorprendente, tuve un problema en la columna vertebral. Tengo incluso un libro que lo explico, Devalúo el dolor, que pasó en La Habana. Entonces, bueno, me operaron, una operación compleja, salió bien, pero con dolores después, y siempre que me ponía a intentar escribir en ordenador, enseguida a los 15 minutos, con lo cual reaprendí lo que nunca había abandonado, que es que la escritura era fundamentalmente a mano. Utilizo ordenador, pero para cosas cortas. Pero en este libro concreto, aunque no hubiera tenido esa operación, hubiera elegido escribir a mano, porque este libro me llevó a tal militancia en la escritura, cosa que no había tenido en otros libros. Me pasé 6 años largos, y con el de la revisión 7, prácticamente dedicado full time todo el tiempo al libro. Había un momento en que mi casa era una especie de mapamundi, de mapas y de cuadros, etcétera, que cuando me venían amigos y así no entendían nada, y había hojas por todos lados. Llegué incluso a la conclusión que un libro como este último mío, en el que hay tantos espacios y tantos tiempos, tantos cortes en el espacio y en el tiempo, la única manera de organizarlo era de manera en que yo visualmente lo tuviera bien dominado en cada momento. Aún así, en el propio libro hay unas páginas en que hablo de... Estoy en medio del Atlántico, no sé si avanzar o retroceder, porque estoy rodeado de páginas por todos lados. Pero había una razón física, y es que de alguna manera mi mano físicamente conectaba con el bolígrafo, plumas, porque iba alternando, y el papel, y todo tenía un circuito físico que para mí era importante. Y ahí explico 2 cosas breves. Una, la cuestión de fondo que me has preguntado. En efecto, yo soy completamente contrario al dualismo, soy monista. Mi experiencia de la vida me lleva a la unidad de sensación y pensamiento, me lleva a la unidad de eso que hemos llamado alma con el cuerpo. Periódicamente me preguntan por Dios, tema que también sale en mi libro, y no me declaro ya nunca ni ateo ni agnóstico, sino que me declaro creyente de dioses transitorios, de dioses que van vinculados pues, a la propia experiencia, a la propia corporeidad. Entonces, sí, es que no es una posición intelectual, es una posición vital. He visto en mi vida que cuerpo y alma es lo mismo, vistos desde 2 perspectivas distintas, y sensación y pensamiento también. Y finalmente hay una razón en la cual eso se sincerizaría, se concretaría, y es que todo este larguísimo libro, ten en cuenta que el editor ha logrado que fueran 1212 páginas, era más extenso, pero que en el momento de la revisión, en ese año de la revisión, me cargué una 1/4 parte del libro, o sea que aún era muchísimo más largo.
bueno, está, pero no está en el libro, esta cuarta parte. Entonces, todo eso, todo ese mundo que que en un momento determinado pues prácticamente me desborda, que lo veía como una especie de piezas flotando que luego con el tiempo se fueron reunificando, todo ese mundo partió de una tarde concreta, partió del día de la agonía de mi padre. Mi padre afortunadamente tuvo una vida larga y en buenas condiciones. Al final entró en la fase final de su vida, estuvo una semana en la clínica, un día de agonía, que por la mañana todavía estaba suficientemente consciente, fue el día en que hubo los bombardeos de la OTAN en la ex Yugoslavia, aún preguntó por eso, porque estaba muy preocupado que en Europa europeos volvieran a bombardear a europeos, y luego se fue extinguiendo, y yo la acompañaba, él estaba cubierto con una sábana, entonces recuerdo que sus manos, él estaba aquí, yo estaba en este lado, veía su mano derecha, entonces me fijé mucho en su mano derecha y de alguna manera por primera vez la asocié con la mía. Y luego, claro, me dijeron que era obvio porque teníamos las manos muy parecidas, pero nunca me había fijado. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer un ajuste de cuentas con mi vida, no con la suya, con mi vida. Eso estuvo 3 años más o menos flotando en mi imaginación hasta que finalmente me puse. Con lo cual, para mí todavía se hizo más evidente esa convicción de que lo espiritual y lo corporal son elementos que van unidos. Es decir, no soy de los que creo que hay que anular lo corporal para conseguir lo espiritual, ni viceversa, sino que forman parte de un juego íntimo. Y otro tema muy relacionado con el libro y que a mí me interesa particularmente, ¿no? También estamos acostumbrados, cuando estudiamos la cultura occidental, el pensamiento occidental, a hablar del paso del mito a la razón, del mito al logos. Tú dices, en Visión, que hay que desandar ese camino y que hay que volver a la fecunda ambigüedad del mito. Evidentemente, en la literatura de Rafael Argullol nunca hay mitologismo, hay mitificación, que son dos cosas muy distintas. Es decir, la captación del funcionamiento interno del pensamiento mítico-poético. Esa es una apuesta muy original que nos conecta pues, con la literatura, por ejemplo, de los poetas arcaicos griegos, de un Homero, de un Hesíodo o de todo el pensamiento trágico griego. Y leyendo Visión, a mí se me ocurre pensar si esa apuesta de superar la lógica de la contradicción, vamos a decir, pues por una lógica de la ambigüedad, en un sentido positivo, si en ese sentido la existencia, por ejemplo, de rótulos como aquel que vistes en México, que decía club privado, para socios y no socios exclusivamente, la mera picadura de una abeja, que es un episodio, una de las páginas memorables de Visión, conmovedora, o bien ese pájaro inmortal de John Keats, aquel en el que confluían acción y contemplación, o otro detalle finísimo, la relectura que haces de Guerra y Paz en el Transiberiano, en uno de los libros, un viaje larguísimo desde Pekín a Moscú, una segunda lectura necesaria, porque ya no es la lectura del dualismo ideológico, digamos, del sectarismo ideológico, sino, como él bien dice allí, todos somos rusos y franceses. Si realmente son signos, señales, como te gusta a ti mucho decir, señales imperecederas de esa fecunda ambigüedad a la que hay que volver por vía del mito. Mira, yo, como la mayoría de los niños de las escuelas europeas, había un momento que les enseñaban que había llegado a la edad de la razón. Y te decían, ya eres un hombrecito. Que en el caso de las escuelas católicas esto más o menos coincidía con la primera comunión, otros no. Y por los mismos
por el mismo año que te decían ya eres un hombrecito, siempre había un profesor que te soltaba aquello de que el hombre civilizado es el paso del mitos al logos. Siempre había el profesor que te decía eso. Bueno, yo siempre me quedé con que nosotros éramos la consecuencia del paso del mito a la razón, del mito al logos, identificando logos con razón. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo, que transcurre la existencia, te das cuenta que esto no es cierto. De entrada, tú lo sabes mejor que yo, eso ni siquiera es cierto en aquellos que se toman como referencia, porque Platón fue uno de los grandes constructores de mitos que ha habido en toda la historia de la cultura. Pero es que nosotros lo hacemos continuamente, continuamente. De la misma manera que las comunidades, que los organismos colectivos inventan su identidad a través de la mitificación permanente, lo que nosotros sabemos de nosotros no es aquello que ocurrió, sino aquello que nuestro mito nos dice que ocurrió. Y yo en este libro he intentado precisamente enseñarme a mí mismo y enseñar a los lectores que no somos el producto de una identidad, sino que somos un juego continuo de identidades posibles, identidades que a veces ni siquiera se han presentado. Y de la misma manera, en este libro lo que intento es rescatar el mito que yo he ido construyendo. Porque lo que yo sé de mí mismo no es lo que realmente ha ido pasando empíricamente en cada uno de los minutos de mi vida. Lo que yo sé es lo que yo he construido a través de elementos como las pasiones, la memoria, los sueños, etc. Y eso da como resultado una visión. Por eso he titulado el libro Visión desde el fondo del mar. Si hubiera tenido tan claro que lo que soy se puede ver desde arriba, lo hubiera titulado pues Visión de Narciso mirándose en la superficie. Pero es que creo que no es así. Nos vemos desde el fondo del mar, nos vamos aclarando de manera paulatina, vamos iluminando, vamos oscureciendo. Hay una cosa muy clara, y es que para mí, o menos clara para mí, que las cosas son mucho más ricas a través de su segundo nacimiento que a través de su primer nacimiento. O sea, el primer nacimiento, en el primer nacimiento de las cosas, de las situaciones, de las emociones, de las pasiones, estamos demasiado deslumbrados. Estamos deslumbrados. Y de ahí el poder de la memoria, solo aquello que sobrevive a través de la memoria o que tú logras rescatar a través de la memoria, tiene una segunda oportunidad, tiene un segundo nacimiento, y eso es importante. Ejemplos. En el libro sale abundantemente. Yo puedo haber tenido una novia que durara 6 años y que ni es citada en el libro. Me he olvidado. Y lo que está olvidado es que la memoria no es moral, ni es inmoral, es amoral. No se rige por criterios morales, como los sueños. Nosotros no dominamos la moral de nuestros sueños. Pero en cambio, en la memoria, aquello que han sido acontecimientos verdaderamente epifánicos para uno, vuelve. Y no siempre son buenos. O aquello que el tribunal moral llamaría bueno. Pero sin embargo, vuelve. Y ahí es donde yo continuamente hago una diferencia entre algo que siempre he considerado muy importante para mí, que es construirme éticamente, construirme como carácter, y lo que en cambio muchas veces he despreciado, que es el tribunal moral, la moral. Eso que en nuestro lenguaje continuamente ahora confundimos, moral y ética, son dos cosas distintas. Ética es aquello que uno mismo se construye, moral es el juicio de los demás. Y en cuanto a ética, yo nunca he leído nada mejor que un pasaje del Bhagavad Gita indio, cuando el guerrero Arjuna duda mucho antes de entrar en la batalla y se le presenta un avatar de Krishna en forma de cochero. Entonces le dice, no, es que tú tienes que seguir el camino que decidas independientemente de la utilidad directa o no de este camino.
reconozco que esto es difícil de comprender en nuestra época, que es una época dominada mucho más por el para qué que por el por qué. Pero esto es el ethos. En cambio, la moral es el juicio de los demás. Yo el juicio de los demás me importa relativamente poco. Y, Rafael, y para lograr estas diversas atalayas que tú logras, como me dices, la mirada macroscópica y microscópica. Por cierto, el libro comienza con ese capítulo memorable, sí. Saliva, esas 2 gotas de saliva, el doctor Stefansson en el de Courtney islandés haciendo la prueba del microscopio biogenético y el genoma, es mi genoma, sí, sí. Y ahí sale la EVA mitocondrial y sale el Adán del cromosoma Y o Y, habría que decir ahora, ¿no? La mirada macroscópica, microscópica, la mirada póstuma. Hay ejemplos también muy interesantes, ese de los remeros filipinos por una parte, el de los pintores de iconos bizantinos de otra, es decir, colocarse del lado de la muerte para tomar energía en la vida. Realmente, no digamos ya la visión desde el fondo del mar, es decir, hay que abismarse hasta el interior, es decir, es el antídoto contra el narciso, es decir, contra el solipsismo. Realmente el escritor, el hombre en general, tiene que situarse en la periferia, tiene que abandonar el centro, situarse en la periferia, en los extremos, volar alto como ese pájaro escudriñador que desde lo alto ve todo, ve toda la ciudad, todo nuestro ajetreo diario, como dices tú muy bien, la ciudad del ángel, la ciudad del demonio. Es decir, hay que irse hacia un modelo de hombre periférico. Hay que descentrarse, esta es mi opinión. Hay que descentrarse continuamente para, de alguna manera, mirar tu centro desde otras posiciones. Este es el valor que tiene la experiencia del viaje, si se da esta experiencia. Que el viaje no quiere decir ir a Patagonia o no. El viaje puede ser desde la inmovilidad. El viaje para mí es aquel que produce experiencia de viaje. Y la experiencia de viaje es la oportunidad de mirarte desde otro mirador. Por tanto, de descentrarte. Si esto lo situamos en términos políticos, es muy fácil de entender. Yo soy muy antinacionalista, lo cual no quiere decir que no sea catalanista, para aclarar, pero soy contrario a todos los nacionalismos y a todos los identitarismos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te descentras, evidentemente te das cuenta hasta qué punto todo aquello que eran ideas de una identidad fuerte son ideas preconcebidas. Edipo también creía que sabía todo de su identidad y no sabía absolutamente nada. Y en ese sentido yo creo que todos nosotros somos Edipo, sin llegar quizá a los extremos de Edipo, todos somos Edipo, porque hay múltiples, en el libro lo llamo Hermandad de Sombras, hay múltiples identidades que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y estas identidades nos van abriendo los ojos, nos van abriendo la conciencia, y esa es la importancia de lo que podríamos llamar el descentramiento. Por eso en el libro, voy a aclarar algo sobre la construcción del libro, el libro está escrito en prácticamente todo en el orden que ha sido publicado, a excepción de los 2 primeros capítulos que los añadí casi al final. Por tanto, el libro empezaba por el 3er capítulo, que era todo desde el punto de vista póstumo. Esto partía de una anécdota que, volviendo de un viaje en Ámsterdam, me encontré en un periódico con una noticia de un hombre en las costas de Florida que tenía mis mismas iniciales, RA, que había estado dos meses a la deriva. Finalmente lo habían rescatado milagrosamente vivo, y ya estaba en el hospital, estaba perfectamente, y se negaba a creer que estaba vivo. Él decía, no, pues estoy muerto. Y así llevaba semanas considerando que estaba muerto. A partir de esta noticia y elaborando un poco esa cuestión, quería enfocar todo el libro desde el punto de vista póstumo. Pero ya avanzado el libro me pareció poco. Lo quise descentrar más. Entonces busqué 2 capítulos que fueran como 2 zooms. Y claro, fue un poco también, como todo, el resultado del azar. Lo que después ves como destino, previamente te parece un azar, ¿no? Un amigo
un amigo me habló de la posibilidad de pedir el genoma individualmente a una empresa de Islandia a partir de 2 gotas, y lo pedí, y eso me dio la oportunidad de ese zoom como cósmico, que es el primer capítulo. Y luego en Sarajevo pasé por una calle que habían 2 pisadas en el suelo. Estas 2 pisadas anunciaban un pequeñísimo museo, pequeñísimo, más pequeño que esa habitación, dedicado al atentado de Sarajevo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Entonces hice una reconstrucción de ese atentado de Sarajevo a partir del principal protagonista, del hombre que mató al archiduque y a su mujer y cortó la descendencia del Imperio Austrohúngaro, un anarquista. Y luego cogí la bala y la trasladé hasta la Guerra Civil Española, con lo cual ya me acerqué a lo que podían ser mis propios tiempos históricos. Perdona, y ahí, cuando te leí esas páginas, rápidamente pensé en ese libro, bueno, un libro que también es muy recomendable, famosísimo, un clásico, de los momentos estelares de Stefan Zweig. Precisamente en la relación, o sea, Stefan Zweig, yo recuerdo cuando leí aquel libro que decía que la historia no era constante, la historia también era inconstante, que podía haber millones de horas inútiles, pero que en un momento había un punto de inflexión, un momento mínimo que marca un cambio, una inflexión, un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo puede evidentemente afectar a generaciones enteras, a individuos particulares, incluso a toda la humanidad. Y así comenzaba con Cicerón y llegaba hasta sus días. Esta poetización en el sentido amplio, porque nos comunica o nos capta el otro tiempo, ¿no hay algo de eso, por ejemplo, en esa construcción que tú haces al comienzo pues claro, Rafael dice, y con muchísima razón, que si hay un siglo titánico por excelencia es el siglo XX. Y él toma precisamente el atentado de junio del 14 en Sarajevo, lo toma como punto, ¿no?, de inflexión que lo va a llevar a través de la guerra civil, de las posibilidades y los descartes, hasta ese año 48, 49 en el que tú vienes al mundo, ¿no? A mí toda esta construcción, que en realidad estos 3 capítulos casi abarcan 100 páginas, o sea, que podría ser un libro en sí mismo, a mí me importaba, para abreviar, por 2 razones. Una, el capítulo 3 llamado El Póstumo, me importaba como alguien que está muerto al escribir todo eso ya. Y los 2 primeros capítulos me importaban como alguien que hubiera podido no existir. Porque el primer capítulo, el del genoma, lo que me interesa del genoma es este árbol inmenso, o este árbol, sí, pero también este río con sus afluentes, subafluentes, que hacen que la probabilidad de que alguien llegue a existir es mínima, es una anomalía en el seno del cosmos y una anomalía en el seno del infinito. Por tanto, ya eso nos hace extraordinariamente frágiles. Si bien es cierto que cuando vemos un resquicio de luz, empujamos y a eso llamamos vida. Quería, por tanto, que quedara claro que quien ha escrito todo eso no solamente había muerto, sino que podía no haber existido. Y el segundo capítulo es lo mismo trasladado en el terreno histórico. La recreación del atentado de Sarajevo te lleva al increíble azar que fue ese atentado. Una chapuza hecha por unos chicos que no tenían ni idea y que finalmente se encuentran por casualidad uno de ellos al archiduque que se ha equivocado de calle y dispara por primera vez en su vida con los ojos cerrados y 2 tiros y mata a los 2. O sea, la probabilidad era mínima. Pero luego cuando cojo la bala y la traslado, bueno, esto derrumbó 6 imperios, como en dominó. Y cuando cojo la bala y la traslado a la guerra civil, ¿dónde la traslado? La traslado a un escenario anecdótico, pero cierto. Es que mi madre
tenía un pretendiente, no era ni novio, según ella. Entonces, al que una bala mató en los primeros meses de la guerra civil, y mi padre, aunque mi madre entonces todavía no conocía, estaba también en el frente, a pocos kilómetros de este otro. Entonces, claro, jugando con esta idea, si esa bala no se hubiera cargado al pretendiente, pues por tanto, a mí lo que me interesaba era explicar todo desde la extrema fragilidad, porque la vida es una anomalía cósmica y la vida con conciencia, que es lo que nosotros queremos tener, es una anomalía de la anomalía. Y todo solo lo podemos plantear desde esa anomalía de la anomalía. Ahora repito, cuando tenemos un resquicio empujamos tanto que hemos creado el arte, la civilización, la cultura para bien, y las destrucciones, las guerras, las torturas para lo que quieras. Y centrándonos ahora en la construcción de la obra de Visión, en esa interlocución constante que tú tienes con el lector, Sí. empieza ya por la página 500 y algo y va continuadamente apareciendo ese diálogo con el lector, del cómo lo llevas, como tal. Hay una parte que a mí me interesa y es cuando tú dices que la obra Visión, si es algo, es fundamentalmente una obra proteica, que has tenido que hacer de Proteo para poder evidentemente enfrentarte pues con este inmenso territorio para la escritura. Yo rápidamente cuando lo leí pensé que era una definición acertadísima, porque Proteo, por ejemplo, la utilización que se hace en la composición literaria en la antigüedad, Proteo une dos cualidades fundamentales y esenciales, que es por una parte la multiformidad, pero por otra parte la adaptabilidad de ese cambio. Y creo que eso es constante en la obra Visión. Es decir, la obra Visión no está desestructurada, sino está muy bien estructurada y sobre todo hay un esfuerzo estilístico por dar una unidad de estilo. Y hay otro aspecto también de lo proteico en la obra que me gustaría destacar y reflexionar contigo, y es precisamente el ensanchamiento de lo poético, del horizonte poético. Cuando digo poesía no me estoy refiriendo evidentemente a obra en verso, sino me estoy refiriendo a lo que tú ya muy bien has definido, ni por la forma ni por el tema, sino a ese tratamiento temporal de la experiencia humana, regido arbitrariamente por la memoria. ¿Por qué te digo esto? Porque yo observo dentro de este territorio de la escritura transversal, y si lo ponemos en comparación, por ejemplo, con El Cazador o con El Puente de Fuego, es decir, con esos ejercicios de escritura extremadamente concisos, aforísticos, yo veo que en el caso de Visión está evidentemente esa captación del otro tiempo, pero que a la vez eso no significa una erradicación junto al relato secreto, junto a tu mito personal, una erradicación del relato oficial. Es decir, nos vamos a encontrar fechas y fechas detalladas, nos vamos a encontrar confesiones, incluso confesiones personales, vamos a encontrar diarios, escribe a mano, pero al mismo tiempo también elabora una maravillosa página web donde uno puede seguir el libro a través de unas espirales temáticas, a través de un mapa o incluso a través de mucho material fotográfico, fílmico, etcétera, a lo largo de los capítulos. Cuando uno puede utilizar lo que yo llamo la memoria artificiosa o la memoria artificial, por ejemplo, ¿cómo se desmembra Cuadernos de viaje, que es escritura de inmediatez? ¿Cómo vuelves a eso? ¿Los transcribes? ¿Los has transcrito? ¿Has reescrito? Es decir, la unidad está lograda en el momento en que hay mucha reflexión y además hay una asociación de ideas continuas. Por eso tú vas dando esos saltos, como dices, esas discontinuidades. No hay un relato cronológico, en ese sentido no es un libro de memorias ni un diario. Pero, sin embargo, no es lo mismo, por ejemplo, y podrías comentárnoslo con respecto a, por ejemplo, educación sensorial, que es un estímulo visual, en este caso el fresco pompeyano, que te devuelve a tu infancia o a tu adolescencia.
ni siquiera las grabaciones del Lavalú, donde dices que porque has grabado en el momento de ese extremo dolor físico, que si no, la amnesia, evidentemente hubieras escapado de ahí y hubieras olvidado. Sin embargo, aquí hay todo un material de escritura inmediata de aquellos cuadernos. ¿Están puestos? ¿Cómo están trasladados? Mira, en lo que dices hay dos cuestiones. Lo de la metamorfosis. Sí. Tú antes te has referido a mí con el término sabiduría, pero yo no soy sabio. Me gustaría, pero no lo soy. Es decir, soy alguien que siempre ha estado demasiado dominado por las pasiones, como queda muy claro en el libro. Sí que he aspirado a la sabiduría, pero no. Y alguien dominado por las pasiones no puede declararse nunca sabio. ¿Eso qué quiere decir? Que en la gran dualidad de Occidente, por ejemplo, lo que ya Platón que expulsaba a los trágicos de la ciudad ideal, ¿por qué? Por eso. Yo no creo que un hombre pueda llegar a tener una identidad constante, la del sabio, sino creo que lo que un hombre puede llegar a hacer a lo largo de la vida es jugar todos los papeles de la tragedia y de la comedia. Por tanto, yo defiendo la escenificación trágica o tragicómica en ese sentido, porque son nuestras múltiples identidades. Eso te obliga a una especie de metamorfosis continua, porque tú no puedes renunciar prácticamente a ninguno de tus papeles, ni unos ni otros. Por tanto, la idea de metamorfosis tiene que ver con ese continuo juego o búsqueda de esa polifonía de identidades a la que antes me refería, y que en el libro queda pues, constatado múltiples veces. Hay un capítulo por el cual yo tengo una simpatía particular, que es que estaba viajando por el nordeste de Brasil sin saberlo. Me encontré con un pueblecito que se llamaba Barcelona, que no sabía que allá había una Barcelona. Me senté, eran las 12 de la mañana, me senté en el banco del pueblo, un pueblo miserable. Había una iglesia, la placita estaba limpia, y llegó un señor negro, que yo calculé que era más o menos de mi edad, y nos sentamos y estuvimos prácticamente una hora mirándonos uno al otro, sin intercambiar palabras. Él de Barcelona, yo también de Barcelona. Y yo, entonces, inevitablemente yo pensé, bueno, es que yo podría ser tú y tú él. Este juego de miradas en el libro se produce continuamente, presente, en el pasado, los pintores bizantinos, en todo. Por tanto, una de mis obsesiones ha sido siempre esta, ver toda la potencialidad de identidades que puede haber en uno. Y a eso es lo que yo llamo conocimiento, pero no sabiduría, porque sabiduría es alcanzar un estado que es más para mentalidades que yo no tengo. Mentalidades, por ejemplo, el que alcanza la belleza en sí en el discurso socrático, el budista, pero yo no la tengo porque podría estar esperando la iluminación budista, pero de repente algo me haría alejar de esa iluminación, por tanto no la tengo. Esto por un lado. Por otro, en cuanto a la construcción del libro, yo creo que fundamentalmente es una lucha con la memoria. Yo no tenía cuadernos, no tenía cuadernos escritos. Cuando me puse a hacer el libro tenía 33 cuadernos de viaje, pero con anotaciones, muchas veces crípticas. Por ejemplo, el nombre de un restaurante en Honduras, nombres que me llamaban la atención, conexiones, pero que un lector desde fuera no hubiera entendido nada. Solo alguna cosa estaba redactada, pero no estaba. Con lo cual el libro, todo él es material hecho en esos años, a excepción de una mini novela que coloco dentro, llamada Noche Transfigurada, que es el último año de la vida de un adolescente, escrita realmente cuando yo era muy joven. Y que, abandonada, reencontrada, vuelvo a utilizar aquí con ligeras reformas, pero lo digo en el propio texto. El resto es todo hecho en estos años, y de ahí la explicación de que estuviera tan obsesionado con la idea de hacer algo militante, porque quería unidad de estilo. Si esto mismo lo hubiera hecho en 20 años, se hubiera notado esa dispersión. Ahí quería esa unidad. Pero fundamentalmente se está
esta lucha con la memoria. Y ahí sí es donde podemos distinguir claramente la memoria pasiva, que es la de los recuerdos que nos van tomando de una manera muy arbitraria y cuando les da la gana, y la otra que sí es cierto que en el momento en que tú haces toda una estrategia de captura de los recuerdos, eso también funciona. O sea, es verdad que en estos 7 años yo hice una recaptura de cosas impresionantes que amigos míos, familiares, etcétera, no recordaban absolutamente nada, porque entonces se actúa por analogía o por lo que Baudelaire llamaba correspondencias, una cosa te lleva a la otra. La literatura siempre ha sido eso. El propio Baudelaire ya decía que el poeta es el maestro de la memoria. Y aún me gusta más una definición que dio un poeta ruso del primer tercio del siglo XX, Osip Mandelstam, que dice: el poeta es el maestro de los ecos, que es muy bonita, porque en el fondo lo máximo que puedes hacer es ir de eco en eco, de eco en eco, de eco en eco, sabiendo que el sonido originario nunca lo vas a escuchar. Pero a medida que vas, digamos que la red de ecos es más tupida, más cerca te parece estar de ese sonido originario. De ahí que el sonido originario siempre esté delante y el origen siempre esté delante, que es una de mis convicciones filosóficas, que la patria está delante, no atrás. Buscamos el origen, buscamos el sonido originario, pero no lo buscamos en un ejercicio de nostalgia. En mi libro yo creo que no hay ni una línea de nostalgia, lo buscamos como un viaje hacia adelante. Y otro caso que a mí me ha parecido prodigioso dentro de, digamos, de esta poetización que hay en Visión es este caso especial, vamos a llamarlo de palindromía, es decir, de recorrido inverso. Ese momento en el que descubres tras la muerte de tu padre esa caja de Casa Landa con 20 carretes que no habían sido nunca revelados, que los llevas a revelar 50 años después, que están curiosamente y por azar perfectamente, y además es un recorrido inverso desde los 7 años hasta el día del nacimiento. Y hay una descripción, Rafael es un exfrasta, es decir, un descriptor maravilloso. Va describiendo la fotografía. Gracias, que se pueden seguir después en la web. Uno puede ir allí y va viendo muchas de estas fotografías que están colgadas allí en la web creo que es en la página tuya, un acantilado. Sí. Precisamente creo que es un hallazgo, es no ya solamente la circularidad del tiempo, la discontinuidad, el que ahora aparece el año 78 y pasado y luego aparece el 2005, sino precisamente ese recorrido que convierte, es como una inversión de lo que la mentalidad romántica diría de la cuna a la tumba, pues al contrario, de la tumba a la cuna, nacer entre gusanos y polvo y morir en el seno materno, ¿no? Es decir, creo que es otro caso. Pero fíjate que aludiendo al intento de evitar la nostalgia, que parte de esa idea de que mi madre encontró esta caja con rollos no revelados. Mi padre era fotógrafo aficionado, pero muy buen fotógrafo, y ahí misteriosamente estaban ordenados, era muy puntilloso, y los carretes aquellos que se escribían, estaban ordenados en sentido inverso ya. O sea, yo me limito a seguir el orden que realmente había. Entonces, ese orden lleva hacia mi 0 años o hacia mi primer minuto. Pero fíjate que ese capítulo, como el resto del libro, está todo él conjugado en presente. Claro, esta fue una opción literaria para mí muy importante. O sea, yo escribo en presente cuando tengo 30 años, cuando tengo 2 años, cuando tengo 1 mes o cuando estoy evocando lo que puede pasar dentro de 200 años. Sí, es un presente continuo, de manera que el pasado y el futuro quedan integrados en ese presente. Claro,
Si no es así, uno cómo puede describir, como se describe en el libro, la salida del vientre de su madre. Yo la describo en presente. Entonces, todo el libro está conjugado en presente porque de ninguna manera yo quería ese ejercicio hacia el pasado. Por eso yo me he negado cuando en los periódicos, después de la publicación del libro, siempre he dicho, no es una autobiografía, no es unas memorias, no son diarios. Hay muchas variaciones genéricas, pero si algo hay que considerar en cuanto a la llamada literatura del yo que yo pudiera aceptar, aceptaría la palabra autorretrato. Un autorretrato con la época en el fondo. Pero autorretrato, un pintor se hace un autorretrato en diversos momentos de su vida. O sea, yo no partía del hecho de hacer unas memorias, y no lo son de ninguna manera. Y ese autorretrato tiene que ser necesariamente, vamos a decir en términos pictóricos, en técnica de claroscuro, ¿no? Me refiero, para poder captar la ambigüedad de nuestra propia naturaleza. Es decir, hay páginas también muy interesantes en Visión donde confrontas esta idea tuya del autorretrato verbal con otros retratos pictóricos o no, de cabeza cortada o con cabeza cortada. Ahí, por cierto, hay unas páginas donde vas describiendo todo el proceso de la elaboración del retrato que te hizo Hernán Cortés, Sí. Bueno, gaditano y conocido, Gaditano, que es verdad, y Hernán conocido, Cortés, muy sí. conocido, ¿no? Sí. Incluso de cuerpo entero y sin cuerpo, es decir, nos habla de las resonancias, nos hablas de las gammagrafías, hablas también de escáneres, etcétera, e incluso un capítulo especial que a mí me ha parecido muy logrado y muy interesante, retratos de cuerpo herido, ¿no? O con cuerpo herido. Porque, como has dicho anteriormente, efectivamente la herida es como una ventana abierta al mundo, es decir, por la que uno puede evidentemente conocerse. Es, como te digo, el claroscuro, es decir, el título, el sí y el no. título ya evoca ese claroscuro y luego también ese vaivén continuo, porque es esa sucesión de 4 capítulos, retrato con cabeza cortada, que es el juego del retrato de Hernán Cortés, retrato de cuerpo entero y sin cuerpo, retrato de cuerpo herido y el rayo negro, van avanzando en el cuerpo, pero fíjate que el que viene a continuación, llamado entraña, entonces pasa del cuerpo a las entrañas de la tierra, y entonces hay ese viaje por los volcanes y por los metros de las grandes ciudades, de Moscú, por ejemplo, ese viaje, pero que parte del propio cuerpo. Entonces, claro, es continuamente la idea macro, microscópica, ¿no? Y en el ensayo Aventura, una filosofía nómada, definías allí al hombre como animal nostálgico, en el sentido en que tú empleas la palabra nostalgia. Es decir, el hombre está siempre a la búsqueda de algo perdido en un horizonte desconocido, ¿no? Peregrinando, por tanto, como un nómada por el mundo. Luego, en El cazador de instantes, nos dices que hay que viajar siempre con el cuerpo o la imaginación. Hay que adentrarse en tierra de nadie, estar de paso, detenerse, es condenarse. Y ahora en Visión nos propones un epitafio muy lacónico, viajó. Nos propones un lema, navegar es necesario, vivir no, que es un lema que procede de Plutarco, de la vida de Pompeyo, que lo utiliza luego la Liga Hanseática, y es muy interesante la propuesta personal de interpretación que hace Rafael en una dirección, pues por ejemplo, completamente distinta y opuesta a la que hace el futurismo de D'Annunzio, o incluso pues ciertas ramas del fascismo italiano. Es decir, nos propones un grito en Visión, el mundo cabe en una maleta, y por último una certeza: si hubiera permanecido siempre en la misma ciudad, no estaría en condiciones de recordar absolutamente nada. Por tanto, viajar es lo que, digamos, nos da el pasaporte para poder entrar y habitar esa casa deshabitada de la que tú hablas en el libro, ese punto ciego donde todos los universos simultáneamente
todo lo que está dentro, todo lo que está fuera es asible. Yo lo tengo comprobado. La gente que queda instalado en un solo escenario, sea el que sea, no recuerda. No recuerda. El que no se mueve, la Biblia ya lo propuso eso. A quien el padre abrazó era el hijo pródigo, no el que se quedó en casa, ¿no? Entonces, toda persona que se instala, o sea, ¿por qué estamos tan rodeados de muertos vivientes en nuestra sociedad y de apáticos? Porque es gente que no tiene ningún interés en realizar esa operación de descentramiento que antes he indicado. Están instalados en su comodidad, en su seguridad, en su estabilidad, en su pequeña parcela, del tipo que sea, profesional, sentimental, política, lo que quieras, y eso no produce ningún dinamismo, ningún descentramiento, y con el tiempo no produce ninguna memoria, ninguna. Por tanto, sí que creo que es así, pero de las frases que has dicho, yo me quedaría además con otra en la que creo mucho, y es que es como si naciéramos con la mitad de la frase escrita y nos pasamos la vida intentando escribir la otra mitad. O sea, el sentido nostálgico que has indicado, de animal nostálgico, es en ese sentido. Es como si tuviéramos una oscura intuición de que ha existido una frase entera y buscáramos a lo largo de la vida esa otra mitad de la frase. En castellano y en algún idioma hay una palabra que a mí me gusta mucho, pero que está casi en desuso, pero que es muy bonita, que es entereza. Tener entereza. Tener entereza es esa especie de tendencia a recuperación de la unidad, de la integridad, que sería, entonces ahí ya podríamos hablar mucho, la unidad con el entorno, la unidad con la naturaleza, la unidad del amor, la unidad erótica, la unidad cósmica. Ahí hay diversos frentes a través de los cuales uno busca intentar construir el resto de la frase. ¿Y tú definirías visión como una especie de terapia contra la normopatía? Es decir, normopatía define en Breviario de la Aurora Rafael, es la patología, la enfermedad de los normales que acusan a los otros de no serlo, ¿no? Hay una amplísima galería de los otros. En el libro primero, a mí uno de los que realmente me enganchó desde el primer momento fue El Inocente, Frank. La historia de Frank es conmovedora y además aleccionadora. Este nuevo Empédocle, digamos, ¿no? Es decir, con ese final de integración en el todo, etcétera. Pero hay muchos más. Ulises Santamaría es otro personaje interesantísimo. El mendigo anónimo, aquel que te dio la torre de ajedrez en Barcelona. El doble, él está hablando, bueno, pues de aquel negro de la Barcelona de Brasil, o del que no quería ser rescatado de su condición de muerto, o también el mendigo Rafael de frente a la Plaza de la Concordia en París, también es muy interesante, ¿no? ¿Tú crees, o incluso otros dobles mucho más, digamos, sutiles, por ejemplo, tu amigo Manasso, el alquimista, el hecho de que vayas tú a visitarlo en tu cumpleaños, yo creo que también es una especie de esos hilos invisibles que te unen. Creo que la cosa va por ahí, ¿no? Se podría entender contra los adoradores del yo, visión desde el fondo del mar como un tratado, por decirlo de alguna forma, contra la normopatía. Para mí catártica ha sido, porque pasarme 7 años escribiendo eso, solo dejar de escribir y soltarme ya ha sido catártico, ¿no? La terapia. Pero lo explico en el último capítulo. El libro tiene 94, pero claramente hubiera podido tener 93. En el último capítulo trato de explicarme por qué he escrito el libro. Y bueno, la conclusión a la que llego es que he intentado, a través del ejercicio del libro, intentar liquidar en lo posible los intermediarios. Los intermediarios que había
pues en relación a la vida, fundamentalmente los que yo había creado, los que yo había fomentado, etcétera. Por tanto, ¿los he liquidado o no? Bueno, en parte creo que sí, en parte no, porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que al menos para mí ha tenido un cierto ejercicio catártico. Y por último, por parte mía, después abriremos un breve turno por si quiere la sala preguntar. Para mí, Visión es un ejemplo portentoso de que es posible recuperar lo sagrado en el sentido de las Heilige de Hölderlin, desde el ámbito de lo estrictamente secular, con ese equilibrio del que ya hemos hablado entre razón y enigma. No obstante, al margen de encontrarlo en la escritura de Rafael, ¿podría realmente, y entronco con lo último que has dicho, verse lo sagrado alguna vez realmente libre de intermediarios? Dioniso, el enigma, el otro, venció ciertamente al Teómaco Penteo, pero no acabó por claudicar ante Pisístrato, el inventor de las grandes Dionisias, el gran domesticador de la fiera. Yo creo que lo sagrado es una experiencia siempre abierta. Es lo que los ingleses llaman work in progress. El tema es cuando, a través de los sacerdotes, a través de los dogmáticos, a través de los teólogos, esto que es un proceso espiritual de cada uno, y de cada uno en su conexión con esa mitad de la frase que quiere construir, en su conexión con el mundo, el problema es que cuando eso cae en manos de los dogmas de los teólogos, de los filósofos, de los profesores, de los sacerdotes, entonces sí que se convierte en un formulario y se convierte en una doctrina. Pero cuando lo sagrado está transformado en una doctrina, deja de ser sagrado para mí. Tiene que ser algo vivo, algo personal, algo a lo que tú te lanzas a través de tu propia experiencia. Pero el primer tour operador, por ejemplo, cuando hablamos de iniciación y del viaje como iniciación y pensamos en los modelos griegos, por ejemplo, en los mitos eleusinios, la vía sagrada, esa que recorre en diagonal el ágora de Atenas, los 22 kilómetros, yo creo que es la primera autopista de tour operador. Es decir, era la institucionalización del misterio, es decir, de lo enigmático, ¿no? Claro. Bueno, pues yo doy las gracias a Rafael por haber tenido la atención de estar aquí con nosotros y de responder a las preguntas que he ido formulando. Y como creo que se ha abierto pues un abanico amplio, ¿no?, temático, de interrogantes y de cuestiones, si en la sala hay alguien que tenga interés en hacer alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no? Es el momento del horror vacui, del horror al vacío. Ahí está. ¿Me una pregunta? En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización y a usted por estar aquí. En segundo lugar, quiero pedir perdón porque es la primera vez que a la que acudo y no conozco el orden normal de la audición, por así decirlo. Una pregunta que me ha surgido mientras usted hablaba que me gustaría que se me resolviese. Me ha gustado mucho, sobre todo cuando usted ha comentado que somos una oración a medio escribir. Y es que, en cierto modo, me siento muy atraída hacia lo que usted le queda por decir más que hacia lo que ha dicho. Su obra me gusta mucho, pero tengo la fe en que le queda mucho por decir. Entonces mi pregunta es relacionada sobre si habría que valorar la obra, el autor, no la obra, el autor en lo que le queda por hacer más que en lo que ha hecho. Sí, fíjate que hay, mira, das en el clavo en todo un capítulo que hay en el libro, que es se llama Museo construido sobre arenas movedizas. Y es un capítulo muy largo también, en el que planteo un museo basado en lo que acabas de decir tú, un museo en el cual lo importante no es la obra que ya se ha hecho, sino aquello que se podría hacer. Por tanto, yo no tengo ninguna duda que lo importante es lo que está por venir, porque si no, si tú eliminas todo lo que es el campo de la expectativa, del deseo,
de la espera. En el libro se habla mucho de la ambigüedad de la espera, que Guillermo conoce mejor que yo, porque en griego espera y esperanza era elpis, la misma palabra, y que nunca se supo muy bien si era buena o era mala, ¿no? Ni aún lo sabemos nosotros, ¿no? Porque la caja de Pandora, cuando se quedó en el fondo, no hay manera de discernir si es una buena cosa o una mala cosa que se quede. O cuando Prometeo dice, les di a los hombres ciegas esperanzas, tampoco sabemos si es muy bueno o malo. Pero en cualquier caso, yo pienso que mantener el deseo es muy bueno. El deseo. Que el momento en que provisionalmente podemos perder el deseo, pero el momento en que perdemos establemente el deseo, aunque técnicamente no lo estamos muertos. Y hay muchos, hay mucha gente así. Es lo que antes he llamado muertos vivientes. Que es la apatía, la no pasión, ¿no? ¿Y no se siente desnudo después de haber... Hay un ruido aquí que casi me impide. ¿Se puede gritar un poco? Que si no se siente desnudo después de haber escrito este libro. Es que si no te sientes desnudo después de haber escrito Visión. Vaya cosa, ¿no? Te puedo leer. Te voy a leer algo que recibí anteayer de una vieja amiga que, por lo visto, a ver si lo encuentro. Esto sí que es una exhibición de tecnología. Pero, por lo que dices tú. Ella se llama María del Mar Arnús, es una crítica de arte, dice: bravo Rafael por tu magnífico autorretrato, un trabajo de cirujano impresionante, mi más sincera admiración y gratitud. Me ha impresionado mucho la elegancia con que tratas algunos temas, el rey de los saltos. Tu relato me ha acompañado este mes de septiembre tan caluroso aquí en Comillas y lo he disfrutado en todo su esplendor. Ha sido una fuerte sacudida a mi memoria adormecida que me incita a continuar con Mi paraíso perdido. Paréntesis, mi abuela también era una encajera de bolillos prodigiosa, algo que se cita en el libro. Y ahora, ¿cómo lo llevas lo de ir por el mundo con el alma desnuda? Lo leo porque es exactamente lo que este otoño... Yo lo llevo muy bien, no tengo el menor problema. El menor problema porque ha sido un desnudamiento de alma que a mí me ha sacado carga. No creo, pero hay que leer el libro. Creo que he intentado evitar en todo momento la obscenidad, o lo que ya los griegos entendían por obscenidad. He intentado evitar eso. He intentado evitar lo que es una especie de ritornello sobre tu ombligo. He intentado evitarlo, por eso uno de mis principios continuos en el libro es: solo se puede conocer a través de los otros, de lo otro, de los otros. El alma desnuda, bueno, el alma debe ser como una cebolla que va teniendo capas, va sacando capas, pero siempre queda mucha. Siempre queda mucha, es el iceberg, ¿no? Por más que ahondemos en la montaña del iceberg, realmente queda muchísimo por decir y por averiguar. Pero digamos que para la situación en la que me encontraba a mitad del libro, que os debo confesar que no sabía qué era lo que tenía entre manos, porque estaba con muchas páginas, pero no sabía a qué pertenecía aquello. Sabía que no era de ningún género en concreto, pero no pertenece. Pues, y para lo que es el país, ahora me refiero a España, que arriesgaba mucho con este libro y que me podían pegar cada palo brutal, pues puedo estar relativamente contento. Yo creo que sí. Sí, porque era un libro que es cierto que, sin embargo, como ningún libro previo, exponía muchos flancos desnudos. Eso es cierto. Pero no sé si lo conseguía, pero uno de los criterios era intentar evitar la obscenidad, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias por su presencia y hasta la próxima, ¿no? Nos veremos pronto.